A ver, la historia de cómo se pobló América es una de las grandes aventuras de la ciencia, ¿no? Durante décadas, la respuesta parecía súper simple: cazadores valientes persiguiendo mamuts. Pero, ¿y si esa historia tan épica no fuera del todo cierta? Pues resulta que la verdad es muchísimo más compleja y la verdad mucho más sorprendente. Entonces, aquí va la pregunta del millón: ¿cómo llegaron los primeros seres humanos a este continente? Es una pregunta que ha vuelto locos a los científicos por más de un siglo, y como vamos a ver, las respuestas han sido de todo menos definitivas. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Durante casi todo el siglo XX la ciencia tenía una única respuesta, una historia grande, dramática, que capturó la imaginación de todo el mundo. Seguro que esta imagen le suena, ¿verdad? Es casi una escena de película. Hombres fuertes, con un aire casi europeo, enfrentándose a bestias gigantescas en un paisaje congelado. Era una narrativa de conquista, de heroísmo, que dominó por completo nuestra forma de ver el pasado. Pero ojo, que esta imagen no era solo una fantasía, ¿eh? Se basaba en evidencia que parecía muy sólida: la cultura Clovis. Por toda Norteamérica empezaron a aparecer estas puntas de lanza, muy particulares, siempre junto a huesos de animales gigantes. La conclusión parecía obvia: la gente de Clovis fue la primera, el equipo fundador de las Américas. A esto se le conoció como el modelo Clovis I. Y el guión de esta película, por así decirlo, era súper simple. La idea era que hubo una migración desde Asia, cruzando el puente de tierra de Beringia que unía Siberia con Alaska durante la última glaciación, y de ahí, un viaje directo hacia el sur por un pasillo que se abrió entre los glaciares, poblando todo lo demás. Pero ya sabemos cómo es la ciencia. Las historias bonitas y ordenadas rara vez sobreviven cuando aparece nueva evidencia. Y poco a poco empezaron a surgir unas cuantas piedras en el zapato que hicieron tropezar a este modelo tan perfecto. Y miren esta cita de Francisco Mena, el autor de La fuente que analizamos, resume el dilema a la perfección. Lo que parecía una certeza total comenzó a desmoronarse a medida que se iban acumulando más y más datos que simplemente no encajaban. La primera grieta seria en el modelo Clovis apareció en el lugar más inesperado posible: el extremo sur del continente. Allá en Cueva Fell, en Chile, los arqueólogos encontraron herramientas casi tan antiguas como las de Clovis. A ver, pensemos esto un segundo. ¿Cómo era posible que hubieran cruzado dos continentes y llegado hasta la Patagonia en tan poco tiempo? La matemática sencillamente no daba. Si lo de Cueva Fell fue una piedra en el zapato, Monteverde fue, digamos, el meteorito que destrozó por completo el modelo. Este sitio iba a cambiar para siempre la conversación sobre el poblamiento de América. Después de años de debate, y hay que decirlo, de muchísima resistencia por parte de la comunidad científica, la evidencia de Monteverde ya fue innegable. Este sitio en el sur de Chile era como mínimo 1000 años más antiguo que cualquier campamento Clovis. Fue un golpe de KO. El modelo Clovis I estaba oficialmente muerto. Y aquí viene lo más fascinante que se ve clarísimo en esta tabla. Monteverde no solo rompió el reloj, sino que también rompió el estereotipo. A diferencia de los cazadores Clovis, la gente de Monteverde vivía en el bosque, recolectaba plantas, pescaba. Su tecnología no eran sofisticadas lanzas de piedra, sino herramientas más simples de madera. Esto nos demostró algo fundamental: nunca hubo una sola forma de ser el primer americano. La diversidad cultural llegó al continente desde el mismísimo principio. Entonces, con el modelo Clovis por los suelos, el campo de estudio se abrió por completo, de par en par. Los científicos tuvieron que empezar a imaginar un pasado muchísimo más complejo, con rutas de entrada nuevas y una variedad de estilos de vida que era increíble. De repente, el mapa del poblamiento americano pasó de ser una sola flecha recta a un abanico de posibilidades. Se empezó a pensar muy en serio en una migración por la costa, bordeando el Pacífico en botes. Algunos hasta propusieron rutas a través del Atlántico. La historia se puso mucho más interesante. Y esto nos lleva a un punto central: el fin de ese estereotipo del cazador de mamuts. La evidencia que tenemos hoy nos muestra una capacidad de adaptación humana que es de verdad increíble. Imagínense la variedad: gente pescando en la costa de Perú hace 12.000 años, otros viviendo a 4.500 metros de altura en los Andes, grupos sobreviviendo en el desierto más seco del mundo, el de Atacama, e incluso gente adentrándose en el Amazonas. América no fue conquistada por un solo tipo de persona, fue poblada por una multitud de pioneros increíblemente diversos. Y este mapa lo muestra perfecto. El poblamiento de las Américas ya no se ve como una simple marcha hacia el sur. Ahora lo vemos más como una explosión de adaptaciones locales, como una constelación de historias.
Cada punto en este mapa es una comunidad única, una solución ingeniosa a los desafíos de un mundo completamente nuevo. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Pues que la historia de cómo se pobló América es también una historia sobre cómo funciona la ciencia, una aventura humilde, constante, en busca del conocimiento. Es fácil pensar que el modelo Clovis fue un simple error, y ya, pero la ciencia no funciona así. Fue más bien un andamio, como se sugiere aquí, una estructura necesaria para empezar a construir, para hacer las primeras preguntas, para organizar los datos iniciales. Pero claro, una vez que el edificio del conocimiento se hizo más grande, hubo que quitar el andamio para poder seguir avanzando. A pesar de todos los debates y las preguntas que quedan, hoy por hoy hay consenso en 3 puntos clave. Primero, todo esto pasó hacia el final de la última edad de hielo. Segundo, los protagonistas fueron humanos como nosotros, Homo sapiens sapiens. Y tercero, y muy importante, no había una sola receta para sobrevivir, sino una mezcla adaptable de estrategias: cazar, pescar, recolectar, lo que funcionara. Así que, al final, el foco de la investigación ha cambiado por completo. La pregunta ya no es simplemente ¿cuándo llegaron?, sino ¿cómo vivieron? Como vemos, las preguntas importantes ahora tienen que ver con la adaptación, la cultura y la supervivencia. Pasamos de una carrera por ver quién fue el primero a una exploración de la increíble creatividad humana. Y claro, para llegar a esta visión tan rica y compleja, esto solo ha sido posible gracias a la colaboración. La arqueología ya no trabaja sola. Ahora se apoya en la genética para rastrear linajes, en la geología para reconstruir cómo eran los paisajes antiguos y en muchas otras disciplinas para poder pintar el cuadro completo. Al final, esta humilde aventura de conocer está lejísimos de terminar. Lo que hoy damos por sentado, mañana podría ser cuestionado por un nuevo descubrimiento. Y esa es quizá la lección más importante de todas. El conocimiento no es un destino al que se llega, sino un viaje que nunca termina.